Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres, con la doctora Ninosca de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti, mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón, como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. Muy buenos días, amados hermanos, que la bendición, la gracia y el favor del Todopoderoso sea materializado en sus vidas y que este sea un día de buenas nuevas. A usted que nos escucha en su casa, en su trabajo, en su oficina, en su vehículo, en la universidad y en aquel lugar donde Dios le permite pues hacerse uno con nosotros, que sea el Señor pues hablándole esta mañana y que sea usted también brindándonos sus aportaciones, sus comentarios, que nos ayudan a poder impartir lo que por gracia Dios nos ha dado. Esta mañana declaramos que es una mañana diferente, una mañana donde Dios nos dará fuerzas, donde Dios hablará audiblemente a nuestras vidas para que podamos desarrollar la comisión que en tanto a usted como a nosotras el Todopoderoso nos ha encomendado. Y para que usted pueda hacer sus aportaciones, pueda llamarnos a los números que aparecen en pantalla, puede llamarnos a través de las redes sociales, por Facebook, por Etoslove, por Twitter, ¿verdad? Para que estemos comunicadas. También queremos aprovechar para usted que le gusta interceder, que le gusta clamar por su familia, por su casa, por la nación, por los ministros que Dios ha levantado, por las autoridades civiles de nuestro país, para que nos acompañe los sábados y los jueves a las 6 de la mañana, porque este es un tiempo, hermanos, que se está cumpliendo y que tenemos que hacer cumplir la palabra escrita en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo del 15 al 18, que declara que la tierra, escuche bien, la tierra está esperando la manifestación de gloria de los hijos y de las hijas de Dios. Es decir, que es un tiempo donde tenemos que activarnos y levantarnos a clamar. Pero después de esto que le he explicado de la oración y de la intercesión, también le tenemos una buena noticia como Ejército de Mujeres. Tendremos 2 semanas de visitas apostólicas. Estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor, porque el día viernes, este viernes 6, domingo 8 y martes 10, tendremos la visita del apóstol Mario Rivera de la ciudad de Oregon, un hombre que se mueve increíblemente y poderosamente en la liberación y en la guerra espiritual. Así que si usted es de esas personas que necesita pelear una batalla y obtener la victoria, le invitamos el viernes, el domingo y el martes para que juntos podamos aprender y podamos entender esos códigos del reino para poder liberar y ganar y vivir en una vida de libertad. Porque inicialmente Dios nos llamó de pecadores arrepentidos, pero hoy el Señor nos demanda un nivel mayor, que es de salvos y justificados. Y así que le invitamos este martes, domingo y viernes con el apóstol Mario Rivera. Pero déjeme decirle, esa no es la única noticia. También estamos alegres porque tendremos la visita de nuestro abuelo, el apóstol Sergio Enríquez. Nos estará visitando para impartirnos una palabra fresca, para traernos una administración poderosa y para edificación del cuerpo de Cristo. Él estará con nosotros el viernes 13 de febrero, el domingo 15 y el martes 17. Así que como Casa de Benecer nos abrimos las puertas para que usted sea edificado y que juntos avancemos en esta comisión. También quiero recordarles que esta es una mañana diferente y ayer fue un día especial, hermanas del Ejército de Mujeres, y como ejército queremos felicitar a 2 siervos del ministerio que estuvieron de cumple. Él es el hermano Luis Fernando Vanega del área de Bernabé y el hermano Rolando Hernández del equipo G de servidores. Así que nuestra bendición y nuestra felicitación como Ejército de Mujeres para con ustedes y para todos aquellos hermanos que estuvieron de cumpleaños y los que estarán en este mes hermoso de febrero. Así que esta es una mañana especial, una mañana de buenas nuevas, una mañana donde Dios hablará tan poderosamente a nuestras vidas como ya lo hizo con nosotros y lo sigue haciendo. Y usted se preguntará, ¿y quién es la portadora de esta buena nueva? ¿Quién es la portadora de este evangelio de edificación? Pues nuestra hermana Teresa de Reyes es la portadora y seremos edificados a través de lo que el Señor ya regaló. Así que Dios les bendiga. Buenos días, Mariel Carmen. Buenos días, Rosy. Buenos días, Carolina. Muy buenos días, Norvia, y muy buenos días a todos
por la gracia y la misericordia de Dios y porque definitivamente nuestra mamá, yo creo que porque es mamá más que todo, es mamá más que todo, nos ha encomendado sacar esta tarea, así que esperamos que el tema que vamos a compartir como Ejército de Mujeres con ustedes el día de hoy sea de bendición, sea de edificación, sea preventivo. Ojalá no sea curativo como para algunas de nosotras, de lo que nosotros estudiamos. Es un tema que de pronto lo vivimos, convivimos, pero no estamos tan conscientes de la responsabilidad que debemos de asumir con él. Y si le tendríamos que poner un nombre, se llama Él da nuevas fuerzas. Y vamos a leer nuestro versículo de base para que usted vea que así es muchísimo más sencillo poder comenzar y platicar con ustedes, edificarnos, cuando su palabra es la base donde vamos a empezar a platicar. Dígame, Carol. En Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pues ese es nuestro tema de hoy, mis hermanos. Él nos da nuevas fuerzas. Yo no sé ustedes, pero por lo menos la que le está hablando aquí ha necesitado ese toque divino y de que quizás en algún momento de nuestra vida nosotros sentimos que las fuerzas que tenemos ya no son como las del principio, ya no son como las de antes, o en los peores de los casos sentimos que ya no las tenemos y nosotros estábamos viendo a la luz de la palabra qué es lo que nosotros queremos compartir con ustedes, que definitivamente hay una realidad que tenemos que volver nosotros como hijos de Dios, como siervos en sí, que nosotros somos, hay una vida biológica, una vida natural y hay una vida espiritual, una vida zoe, una vida sobrenatural, que ambas están en este cuerpo, en el suyo y en el mío, y que Dios en su palabra dice que le ha dejado tan gran tesoro en vasos de barro, y muchas veces a nosotros se nos olvida eso, queremos el tesoro porque como que siempre vamos, ¿verdad? Pero se nos olvida que está en un barro, que somos nosotros, y no lo venimos diciendo con la intención de menospreciar, al contrario, porque desde el momento que Él ya puso sus ojos en nosotros, ¿no? Que somos carísimos, pero a veces, tal vez no ustedes, nosotros no nos estamos comportando, no nos estamos valorando como Dios nos ha valorado, de que definitivamente somos carísimos, y si Él nos escogió, entonces estamos viviendo cuando nos conviene, lo comentamos, muy espirituales, muy sobrenaturales, agarrando las bendiciones, pero no asumiendo la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de tener cuidado del barro, del vaso que lo sostiene. Y nosotros mirábamos de que en lo largo de algunos personajes que nosotros le vamos a compartir, vemos de que definitivamente el espíritu siempre va a estar dispuesto, pero la carne es débil. Y nos hacíamos una pregunta, no es que estábamos tan profundas ni nada, no vaya a pensar, pero decía, pero ¿por qué será que se terminan las fuerzas? Sencillo, porque somos humanos, hermano, somos de carne y hueso, soplo, polvo, de ahí nos sacaron, pero pareciera que a nosotros se nos olvidara. Y en ese momento, cuando uno ve de que aunque nosotros anhelamos el arrebatamiento, estamos esperando un día que Él aparezca y verle cara a cara, ese es el sueño de todos nosotros que tenemos esa vida, ese espíritu de Él, pero hay una realidad, que este cuerpo tiene que ser transformado, aún que Él venga, no va, ni usted ni yo nos vamos a llevar este cuerpo, entonces es pasajero, se gasta, mi hermano, como dirían algunos. Dígame, Carol, María del Carmen. Sí, bendiciones. Y es que fíjese que la verdad es que la salvación es integral, ¿verdad? El Señor vino no solo a salvarnos de una muerte espiritual, sino que vino a rescatarnos de todos los males que aquejan al mundo, a la humanidad, desde los tiempos antiguos, y que ahora pues se ven cosas mucho más graves, creo, de lo que antes la gente podía ver. Y lo que yo creo es que pues que como cristianos muchas veces nos desenfocamos o nos enfocamos mucho, y que está bien, no digo que está mal, ¿verdad? Que sea la prioridad nuestra área espiritual, ¿verdad? Y descuidamos el resto porque pensamos que el Señor nos va a librar de todas, cuando hay cosas de las que nosotros mismos nos tenemos que librar, ¿verdad? Y encontré
un versículo en 1 Tesalonicenses que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí cabal nos especifica, ¿verdad? Está claro y no podemos alegar ignorancia, ¿verdad? De que no se nos ha dicho que tenemos que tener cuidado de todo y somos templo del Espíritu Santo. Mire, María del Carmen, que como dice María del Carmen, ¿verdad? Espíritu, cuerpo y alma. Dios está muy interesado y Él mismo dice que Él desea que nosotros seamos prosperados en todo. Todo quiere decir cuerpo, como decía María del Carmen, espíritu, cuerpo y alma. Y Él dentro de ese versículo, si usted lo busca, dice, y deseo que tenga salud. Cuando nosotros mirábamos el término de prosperidad, prosperidad es el original, nosotros lo tenemos, yo creo que más adelante se lo vamos a dar, que tiene que ver esa prosperidad, yo deseo que seas prosperado en todo, eso tiene que ver con empresas, en que seamos empresarios, es el plan y el propósito de Dios también, está dentro del plan, que tengamos viajes, que tengamos éxito, eso es parte, pero es en todo, hermana, no, es una manera integral, Dios anhela que nosotros lo logremos y encontremos ese equilibrio que muchas veces perdemos, o nos vamos la balanza solo para un lado, para el cuerpo, para lo natural, para lo que vemos, lo que palpamos, o nos vamos para el otro lado y no cuidamos lo demás. Entonces Dios es un Dios que es completo, es todo, no solo una parte, Él quiere una bendición integral. Dígame, Olvia. Y es tremendo, Tere, este versículo de Isaías 40:29, creo que para unos es una llamada de alerta y para otros es como un semáforo para que nos detengamos y analicemos, porque cuando yo lo leía veía dos tipos de personas aquí. Dice que Él da fuerza al cansado y dice que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, es diferente estar cansado a ya no tener ni reservas para poderse levantar. Y yo decía, ¿cómo que el Señor va a multiplicar donde no hay? Si hacemos las matemáticas naturales, todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Puede multiplicar 1 por 0 es 0, 10 por 0 es 0, 1 millón por 0 es 0, 2 billones por 0 es 0. Pero ¿cómo que Él multiplica donde no hay nada? Porque Él es un Dios creador. Donde no hay, donde ya se acabó algo, Él viene y regenera, restituye y da algo totalmente nuevo. Y yo ahora, Tere, yo se lo puedo hablar con propiedad. Algunas hermanas me preguntan, hermana, ¿y qué fue lo que a usted le pasó? Pues ahorita le voy a hacer un resumen de 1 segundo, de 5 segundos. Pues fui diagnosticada de cáncer hace 1 año y tuve un proceso de quimioterapias y radiaciones. Y en una de las radiaciones, en una de las quimioterapias, en las primeras yo me ubicaba en este primer frase del versículo, Él da esfuerzo al cansado. Me fatigaba y Él me daba fuerzas y me podía levantar y podía venir aunque fuese a los cultos del domingo. Pero llegó una quimioterapia que fue letal para mi cuerpo natural. Aunque mi espíritu necesitaba levantarse, mi cuerpo no obedecía. Y es ahí donde Él multiplicó las fuerzas porque yo ya no tenía ninguna. A mí me tocó una quimioterapia para las mujeres o hombres o niños que están pasando por un proceso de cáncer en este momento y están recibiendo quimioterapias. Dios multiplica las fuerzas al que no las tiene. Yo recuerdo que en esa quimio yo llamé, me acuerdo a la pastora y a la anciana Tere, yo pensé que había llegado mi final. Fue una semana de vómitos incontenibles a tal punto que yo ya no tenía fuerzas para moverme de la cama y vomitar por lo menos en el piso. Ya me vomitaba en mi cuerpo. Entonces allí ya yo no tenía, ya que me iba a reforzar si ya no había. Pero Él de la noche a la mañana, una palabra, el poder recibirla, el poder creerla y poder declararla que todo lo podemos porque Él nos fortalece, a mí me renovó, me multiplicó las fuerzas del 0. Entonces Él las hizo y las creó. Esta es una mañana que si estamos pasando por una situación, ya sea en lo personal, de salud, en lo familiar, en lo laboral, y pareciera que ya no nos queremos ni levantar, ya dice, ¿para qué me voy a bañar y cambiar si no tengo nada que hacer? Esta es una mañana donde Dios le está diciendo que cobre ánimo, que Él de donde no hay, Él puede levantar algo sobrenatural, porque ya no es por lo que nosotros vemos, por lo que creemos, es por lo que Él es, el carácter y la naturaleza de Él. Es sacar en medio de que hay una realidad, porque Olvia decía, el cuerpo siente, hermano, el cuerpo siente y resiente, y hay momentos en que no se da una,
pero ahí es donde viene ese toque, ahí es donde viene ese soplo divino, donde se sacan fuerzas, donde ya no hay, porque como decía Nolvia, Él es el que viene y da nuevas fuerzas, es el toque de Dios, es su toque, y yo sé que tiene que ver con el primer personaje que nosotros íbamos a hablar, que es Daniel, que llega un momento en que él dice que él ya no tiene, como quien dice, más fuerzas a causa de la visión que él tuvo. Yo no sé si usted tiene el Rosy o no el de Daniel, el primero. Que Daniel 18. Ajá. El 18 dice, me quedé solo viendo esta gran visión y no me quedaron fuerzas y mi rostro se demudo. Mire, entonces nosotros, hermano, es un tema tan amplio que no quisimos de pronto, el primer personaje ideal hubiera sido Sansón, ¿verdad? Que constantemente se apartaba de la visión y por eso perdía su fuerza, se alejaba de Dios, se alejaba del propósito. Pero estamos hablando en este momento del primer personaje porque hay de todo. Pero estamos hablando en este momento de Daniel, alguien que a causa de la visión, y sabemos que hay hombres y mujeres de Dios, con una visión, con un llamado, agradando a Dios, que en medio de esa labor, en medio de ese trabajo, hay un cuerpo natural, hay muchas cosas con las que nosotros tenemos que bregar, que llegan momentos en que decimos, Dios, ya no tengo fuerzas, porque le ponemos el ejemplo de Daniel. ¿Quién va a dudar de la devoción de Daniel, de la consagración de Daniel? Pero llega un momento que dice que a causa de la visión me quedé sin fuerza. Pero lo que comentaba Nolvia y les daba como un testimonio, el toque de Dios es el que viene y hace que él, y dice, y me tocó una vez y me volvió a tocar. Entonces, cuando nosotros estamos en la visión, cuando nosotros estamos perseverando, no dejamos la devoción, no soltamos la palabra, le creemos a Dios, definitivamente Él va a hacer que venga ese toque sobrenatural, que Él venga ese respaldo divino y que nosotros, no sé de dónde, como dice Nolvia, pero ahora sí sabemos, es Dios que toca nuestra vida, es Dios que abre puertas, es Dios que da fuerzas, es Dios que nos levanta de una manera sobrenatural, porque nosotros, en este caso de Daniel, no nos desviamos, a pesar de lo que vemos, a pesar que a causa del mismo trabajo, de la misma labor, de la misma visión, del mismo sueño, él le cree, y viene el mismo, Dios lo toca. Entonces eso, como quien dice, es un punto de referencia para nosotros de confiar de que el toque de Dios va a llegar, pero tener cuidado de estar en el llamado, en la visión y estar haciendo como Dios nos manda que hagamos. Dígame, Rosy, ahí, perdón. No, mire qué importante es estar en el camino correcto en el que Dios nos ha llamado, en la labor que Él nos ha llamado a realizar. Y miraba en el Salmo 92:10, dice la palabra, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y me llamó mucho la atención porque Él no solo nos da fuerzas como las del búfalo, sino que también nos unge con aceite fresco. Y yo le decía, Señor, además de darnos las fuerzas, a veces tenemos la fuerza en lo espiritual, ¿verdad? Pero como decía Nolvia, físicamente estamos agotados. Tal vez la lucha ha sido fuerte y nos cansamos, nos agotamos. Yo miraba en el versículo que dice que se cansan, va en aumento, se fatigan y luego llega al extremo de caer, de no tener más fuerza alguna. Pero este aceite fresco que viene el Señor y sana nuestras heridas, Él viene y sana nuestro cuerpo, Él viene y sana nuestra alma, porque no solamente por una enfermedad podemos estar derribados, no solamente por una situación económica en nuestra vida nos podemos derrumbar. Hay muchas situaciones y hasta los jóvenes, ¿verdad? Porque la palabra de los jóvenes, nosotros decimos, ay, si eso no es nada, te peleaste con tu compañero, ya le va a pasar. Para nosotros no es nada, sí, pero para ellos que están viviendo esa situación, sí, es un problema grave en el cual necesitan una palabra, porque de verdad solo la palabra nos puede levantar en esos momentos de dificultad, solo la palabra nos puede hacer reflexionar y decir, ¿por qué estoy aquí tirada? Si no es por una enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué estoy aquí tirada? Si mi Dios Todopoderoso suplirá mis necesidades. ¿Por qué estoy aquí tan devastada? Porque le hemos prestado también un poco de oído al enemigo. Muchas veces dejamos de escuchar la palabra y es una de las formas en que perdemos nuestra fuerza, porque empezamos a tener comunión
con personas que no tienen nada que ver con el propósito y el plan divino para el cual hemos sido llamadas. Entonces me impactó este versículo y digo, el Señor sí nos da nuevas fuerzas, pero también nos unge con aceite fresco, ese bálsamo que viene y sana nuestras heridas. Y miraba en Daniel algo muy hermoso, porque lo hemos admirado siempre, porque no se apartó, es más, decidió no contaminarse. Y como un águila, ¿verdad? Él seleccionó sus alimentos, él dispuso su corazón, y el águila es lo que hace, porque más adelante el Señor nos compara con águilas. Y entonces él dispuso en su corazón no contaminarse, seleccionó sus alimentos como el águila. El águila sale y divisa qué es lo que va a comer, lo que le cae bien a su cuerpo, no como los buitres que comen lo que encuentran a su paso, ¿verdad? Entonces es hermoso, porque Daniel nos da un gran ejemplo para los jóvenes en edad y para nosotros los jóvenes, ¿verdad? En espíritu, que sí nos renovemos, que sí dispongamos en nuestro corazón qué vamos a hacer de nuestra vida y de nuestra comisión en el Señor. Tantos ejemplos, yo creo que por eso hablamos, porque lo que queremos es animarnos y ver si no las tenemos, si las estamos perdiendo, si no estamos como antes, cómo recuperarlas. Entonces Daniel es un buen ejemplo. Él disciplinado, perseverante, siempre se dice como lo solía hacer siempre, perseverante, disciplinado. Y cuando nosotros tenemos esa actitud de estar en la visión, aún como decía Rosy, no solo se pueden perder de salud, se pueden perder aún familiares, aún sentimos que perdemos la fuerza con nuestros hijos. Y perdónenme, porque como Dios es un Dios patriarcal, muy paternal, entonces nosotros siempre pensamos en nuestros hijos, pensamos en generaciones, y quién de nosotros en esas etapas un poco complicadas, de tal vez a ustedes no les ha sucedido como algunas de nosotros en las etapas de la adolescencia de nuestros hijos, que uno, Dios mío, uno los ha instruido, como dice la palabra, instrúyelo en su camino y no se apartarán. Pero dije, Dios, de todo lo he probado y todo me ha fallado, como dice nuestro pastor, y no vemos resultado alguno. Entonces llega un momento que aún espiritualmente, y ahí sí se une todo físico, uno dice, Dios, yo ya no tengo ni la fuerza, porque tienen una fuerza, a veces la necedad que está en el corazón del muchacho, y aún espiritualmente dice, si yo ya le he ungido, yo qué no he hecho con este, increíble, entonces ahora qué más falta. Pero cuando nosotros perseveramos, nosotros no nos damos por vencidos, cuando nosotros creemos en la palabra, cuando nosotros somos disciplinados, cuando nosotros los hemos instruido, nosotros podemos confiar, como decía Rosy, que va a venir un toque de Dios que va a traer nueva fuerza en nuestros hijos, y va a decir, bueno, ¿y de dónde estudia ahora? Si, Dios mío, si yo ni para atrás ni para... Pues es el toque de Dios que vino y dijo, ahora es... Entonces uno dice, definitivamente, es Dios que donde yo sentí que ya no daba una, Él viene y levanta, lo hace que sea el más abnegado, el más disciplinado, el más ordenado, pero esto solo Dios. Y ahí es donde uno dice, y como que uno puede disfrutárselo, porque no hay un vaso de agua que se beba más rico que cuando uno tiene sequía, ¿verdad? Entonces quizás algunas de nosotros estamos pasando por otros tiempos ya, después de que ellos han entrado en una etapa en el nombre de Jesús, aunque sea profetizamos, porque nosotros todo hacemos en una etapa de madurez, pero ese es el Dios en el que nosotros hemos creído, y nos conviene, a pesar de lo que dijo Nolvia, que aunque sea de salud o aunque sean las fuerzas, aún como familia que sentimos, ya no tengo para estar lidiando con esta gente increíble, ¿verdad? Pero llega un momento que si nosotros somos como la figura de Daniel, perseveramos, le creemos, no importa lo que digan. Daniel cerraba y oraba como lo hacía siempre, dice, y cualquier decreto que había de muerte de Daniel, miraba a Jerusalén como que dice, mi paz nadie me la va a quitar, ¿va? A pesar de lo que nosotros veamos, cada locura, y Dios trae un toque sobrenatural, que decía Nolvia, una vida diferente, una vida del Espíritu a ellos. ¿Por qué? Pero también hay una responsabilidad de nosotros, Carol. Sí, Tere, el vivirla es bien importante, tomar en cuenta también el tener bien claro la comisión que tenemos con el Señor, como lo hizo Daniel, ¿verdad? Sí. En la comisión que el Señor le había dado, al que lo habían delegado, y desarrollarla, ¿verdad? Y esforzarse. Y dice que el mensajero calmó sus temores, ¿verdad? Lo levantó, lo restauró y le dio paz. Entonces eso es el vivir, el tener la vivencia, el vivir la palabra,
La palabra es lo que nos da fuerza, nos restaura, contrario a lo que pasó con Sansón. Desde los padres se confiaron porque ya tenía un llamado, entonces no evitaron el que él hiciera todo lo que hizo, ¿verdad? Sansón se confió tanto de lo que el Señor había delegado, y a veces nosotros sabemos muchos Sansones, creo que porque el Señor y Sansonas, porque el Señor nos da una comisión, y nosotros la creemos y está bien y la recibimos, nos da profecía, nos da palabra que nos va a restaurar, que nos va a fortalecer, pero ¿dónde está esa mía extra que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? En alimentarnos bien, en cuidarnos y en no profanar el templo que es del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó con Sansón? Que él jugó tanto con lo que él se confió que ya era salvo, que que el Señor lo había llamado, que hasta los padres se confiaron y dejarlo cuando fueron a escoger la esposa que él quería, que no es nada que ver con él. Y entonces, en vez de apoyar, y a veces eso es lo que nos pasa a nosotros, que decimos, mi casa y yo te serviremos. Pero ¿qué tanto estorbamos nosotros a nuestros hijos para encaminarlos a cumplir la verdadera comisión que Dios nos ha encomendado a nosotros como padres, como hijos, como siervos, como empresarios en todo momento? Y ahí es donde nosotros perdemos la paz y cuestionamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Vienen las pruebas, viene el estrés, el cansancio, ¿verdad? Y hablábamos nosotros que usted comentaba, ¿verdad? Que el tener ese cansancio, ese enojo, esa prueba trae problemas hasta en el corazón, dice que se va agrandando. Y no solamente eso, por eso existen tantas enfermedades debido al afán, al estrés, por lo mismo, porque no sabemos desarrollar nuestra comisión y pedir como lo hizo él. Sintió miedo. ¿De quién pidió consejo? Del mensajero, del Señor, del Espíritu Santo. Recibir la fuerza, la paz, la fortaleza. Hablando de Daniel, como dice Carolina, porque Sansón todo lo contrario. Sansón llega un momento que en un versículo dice, con la quijada de un asno yo maté 1000 hombres. Hay momentos que nosotros pensamos que nos sentimos muy fuertes y que nosotros podemos hacer muchas cosas, pero al regresar después de una pausa comercial, nosotros continuamos con Sansón. Ya me tienen. Hermanos, ya retornamos con ustedes y vamos a retomar que estábamos antes de la pauta comercial hablando de Sansón y hacíamos referencia que él decía que con la quijada de un asno él había matado no sé a cuántos hombres, 1000. Y entonces lo que podemos ver, usted sabe, asno es figura de trabajo, de que aguanta con mucha carga. Entonces llega un momento que hay cosas que las sentimos muy fuertes en nuestras vidas, ya sea aún físicas, económicas, o el trabajo que hemos logrado mucho, o aún como pareja, como matrimonio, como lo que a usted se le pueda ocurrir, y que empezamos a descansar en esas fuerzas que son humanas, naturales, que tarde o temprano tiene un desgaste. Lo único que nunca se gasta, porque al final del versículo que leímos al principio dice, Dios es el que nunca se cansa. Él renueva las fuerzas al que ya no tiene, porque sus fuerzas nunca se agotan. Entonces, hasta el después vemos que Sansón llega casi que está a punto de morir y le dice, dame de beber, porque mire esta labor que he hecho y le he hecho en tu nombre, porque así somos nosotros a veces como él, ¿va? Claro, como decía en una aportación Carolina, tenemos un llamado, tenemos una visión de parte de Dios, como en el caso de Daniel, pero llega un momento en que nosotros nos olvidamos. Imagínense que el llamado, el que Dios haya puesto los ojos en nosotros
y no solamente puede ser un llamado ministerial a un pastorado, a un llamado profético, tenemos llamados como papás, tenemos llamados como esposas, y que ese llamado, como el que se va a casar, ¿verdad?, está tan enamorado que hace, bueno, tantas cosas que sobrelleva y después hace tantas cosas porque se quiere casar, hacer las cosas en orden, y ya que prepara la boda, ya que la tiene a la esposa o al esposo, entonces ya viene él y empieza a trabajar tanto que ya no tiene tiempo para estar con la esposa, porque le quiere dar tanto, que esté tan cómoda, que esté tan cómoda, pero ya no con él, porque él ya casi que ni pasa. Entonces, mira, hermanos, son tantas referencias que de repente nosotros como mamás, ¿verdad?, estamos tan afanadas y tan ocupadas con nuestra propia fuerza de tenerles una casa tan bien organizada, tan bien arreglada a nuestros hijos, a nuestro esposo, y que tengan una sala tan bonita que ya no los dejamos que se sientan en ella. Entonces, nos hacemos tan fuertes, vemos aquellas casas impecables, ¿verdad? No estamos a favor del desorden, ni que seamos descuidados, pero es que somos tan fáciles de perder el equilibrio. Entonces, aquellas casas tan impecables, aquellas recámaras tan de película, de revista, que ya no queremos que se sienten en la cama, que ya no queremos, entonces ya perdemos lo más importante, que es la fuerza de la unidad de la familia, del amor, de ese fuego, de la pasión que comentábamos ahorita en un corte con el ejército de mujeres, que nosotros ya somos mujeres. Yo creo que ninguna se va a sentir ofendida que Liliana no estaba, más de 40, 45, por ahí vamos, ¿verdad? Entonces, todavía no llegamos a las 50. Pero estamos cerca. Estamos cerca. Entonces, que tampoco descansemos en esa fuerza. Wow, tengo 20 años de casado, porque aquí ya nosotros 15, 21, 22, aquí andamos. Y pensar que no necesitamos traer un toque diferente, estar toda la vida cercando nuestros hogares, cercando nuestros matrimonios. Ya son, ¿cuántos 20 de casados? Ya a esta altura este don está, olvídese, ya ni qué. Necesitamos nosotros retomar fuerzas en Dios, ser sabias. La mujer sabia edifica, decir, ¿qué es lo que no he estado cuidando tanto en mi hogar, en mi matrimonio, con mi pareja? Voy a retomar esto, voy a tomar nuevas fuerzas, porque la mujer sabia tiene vestido de dobles a su familia. Entonces, de repente nosotros ni cuenta nos damos y ya ni vestidos están, ya no están tan contentos, dijo a mi María del Carmen. Sí, Tere, y es que fíjese que me llama la atención, retomando a Daniel, que él creo que pudo permanecer durante mucho tiempo, inclusive hubo cambio de reinado en su tiempo, y él pudo permanecer precisamente porque él basaba toda su vida en la comunión con el Señor, ¿verdad? Él era fortalecido. Dice que él, hablando de disciplina y hablando de permanecer, él oraba 3 veces al día, como lo hacía siempre. Él, donde estuviera, él estaba en eso. Y ligando a esto, encontré en Colosenses 2:7 una palabra que me gustó desde hace mucho tiempo que la encontré. Dice, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Me gusta mucho esto porque habla que no solo una parte de nuestra vida, que no solo en la iglesia, que no solo en la casa es que vamos a buscar del Señor o vamos a cimentar las cosas, solo lo espiritual en el Señor. No, es toda nuestra vida. Es todas las cosas que hagamos en la parte emocional, en la parte del cuerpo, en la parte espiritual, en todo lo que abarca. El Señor tiene injerencia porque Él lo creó todo y Él puede decidir en todo nuestro ser, ¿verdad? Entonces me llamaba la atención esto porque pues el Señor nos llama a que pongamos su palabra por obra, ¿verdad? Y me gusta que Daniel permanecía en comunión con el Espíritu Santo. Dice que la misma palabra, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, nos va a guiar a hacer lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, que es la buena voluntad del Señor para nuestra vida, ¿verdad? Nosotros vemos a Daniel, Mari, como dice usted, es uno de los ejemplos más completos, porque un hombre tan disciplinado, tan buscador de Dios, fuera de mí nada pueden hacer. Nosotros tenemos que estar conscientes. Dios quiere que lo logremos todo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero hay muchas veces que nosotros nos vamos en nuestro todo y no echamos mano definitivamente de lo que tenemos de Dios. Dígame, Rosy. Mire,
que es bien importante que nosotros prestemos oído a la palabra del Señor, porque a veces estamos más atentos a lo que dice el mundo, a lo que dice la moda, a las nuevas estrategias de venta o a las nuevas estrategias, ¿verdad?, para cambiar algo, y se nos olvida que en su palabra está todo. Y en Proverbios 4:20 nos habla el Señor y dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Más adelante dice que las guardemos en nuestro corazón, y en Proverbios 4:22 dice: porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces nosotros debemos de buscar, escuchar la palabra de Dios, porque eso es lo que nos da vida, eso es lo que nos renueva. Y mire qué importante, porque miraba que el enemigo es lo que anda buscando, que nosotros estemos afanados para que descuidemos nuestro huerto, para que descuidemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y muy importante, porque si nosotros estamos apagados, estamos decaídos, no nos podemos reproducir, no podemos. ¿Con qué fuerza vamos a ir donde alguien que esté mal y le vamos a decir: no, no te pongas así, tenemos un Dios todopoderoso? Si no lo estamos creyendo, ahí viene y afecta nuestra fe, porque no podemos hablar de un Dios vivo, de un Dios todopoderoso, si nosotros estamos con nuestra mente pensando en las estrategias que el enemigo nos está dando, cómo vencer. Y no estamos ligados a la palabra de Dios, poniendo por obra la palabra. Usted dio, perdón, que amarra bien con lo que dijo Rosy, que para hacer eso, y usted dio un versículo en Romanos 2:12, que dice que no nos adaptemos a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, ¿verdad? Y que Él nos da la paz también, y a veces eso pasa que a nosotros se nos olvida cuando estamos muy prósperos, muy sanos. Entonces esa prosperidad es la que produce una falsa independencia. O sea, que nosotros nos creemos ya suficientes cuando estamos en la prosperidad, cuando estamos bien sanos, como que es más, nos cuesta más como ir al Señor, pedirle a Dios, demandar del Señor que nos dé la sabiduría, ¿verdad? La inteligencia, que nos guíe, que nos dé dominio propio. ¿Por qué? Porque estamos en prosperidad y en salud, pero cuando estamos en la calamidad, en la enfermedad, ahí sí nosotros vamos y nos es más difícil, ¿verdad? Porque nos creemos bien independientes, creamos una interdependencia solo entre nosotros en el mundo y lo que vemos, lo real, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, esa es nuestra interdependencia. Ese afán, Carol, que dice, como dice la parábola, es lo que ahoga lo que hay de Dios en nosotros. Y nosotros tenemos, hermanos, porque al principio se lo decíamos y nosotros mirábamos un punto que es importante, pero antes reconocer definitivamente que tenemos que tenemos una vida sobrenatural y una vida espiritual, una vida también natural que cuidar. Ambas son importantes. Dios quiere una bendición integral, pero necesitamos ser buenos administradores, porque cuando nosotros somos buenos administradores, decía Rosy, nosotros podemos reproducir. Decía Carolina, a veces nos ahogamos en los afanes del mundo y a veces cuando tenemos salud, de repente no estamos tan pendientes de donde el doctor. Generalmente nosotros estamos no siendo preventivos, sino solo curativos. Vamos cuando nos duele algo, y si no nos duele nunca nos aparecemos donde el doctor. Entonces nos llaman a ser buenos mayordomos, a ser buenos administradores. Yo sé que que no soy dueña de nada. Dios me ha dado y me va a dar, porque ese es el plan, y Él quiere que seamos prósperos en todo. O sea, todo es todo. Ya lo dijimos en el original, empresas, que usted sea empresario no es el problema, que usted tenga mucho dinero tampoco es el problema, que tenga viajes, casa, no, eso es parte del plan. Pero Él quiere que nuestra alma sea próspera, Él quiere que nuestras familias estén bien espiritualmente. Entonces, cuando nosotros reconocemos que ni esas bendiciones, ni la familia, ni el cuerpo que andamos nosotros cargando es nuestro, que tenemos que ser buenos mayordomos, que no somos dueños, solo estamos administrando, entonces allí nuestra mentalidad cambia. Dice que yo oía un concepto de administración un poco diferente, que decía bases para la prosperidad.
y depende de la mentalidad que nosotros tengamos. Algunos dicen que tenemos mentalidad, hay 3 tipos de mentalidades, decían la mentalidad que es una de reino, la mentalidad que es materialista y la mentalidad de pobre, que son mentalidades, y entonces dependiendo del tipo de mentalidad que se tenga, se va a actuar. Y la mentalidad del pobre, que es la figura lo hacían con la del padre y el hijo pródigo. Entonces la figura de la mentalidad pobre es aquella como el hermano del pródigo, que se fue el que toda la vida está como una actitud como de víctima, que pobrecito, que no tiene derecho, que para lo necesario no quiere dar, no quiere compartir. Entonces está la otra mentalidad que es la del pródigo, que es la materialista, que el materialista es el que todo lo quiere para acumular, para él, para darse gusto, no le niega nada, si le gusta, no importa, me hacen daño los postres, pero yo lo quiero. Entonces ese solo se satisface a sí mismo, no está pensando en nada más que yo quiero hoy y ahora, a vivir mi vida como mejor me parezca, y no está pensando en nadie. Y la mentalidad del reino es aquel que es la de mentalidad del padre, el que está dispuesto, que sabe que es mayordomo, que tiene que administrar, que tiene que dejar un legado, que no se niega a dar, que no se niega a compartir, porque nunca le dijo, ¿para qué te vas a ir a gastar ese dinero? Él no estaba preocupado por el dinero, él sabía cuál era la fuente de su bendición y él tenía la fuente de su bendición. Entonces no vemos que le alega al otro, háganle fiesta, entonces nunca lo vemos tan limitado. Pero era alguien que quería darle un legado a sus hijos. Entonces, esa es la mentalidad que Dios quiere que tengamos cuando somos buenos administradores. Dígame, Norma. Que realmente, Tere, de acuerdo a cómo pensamos, hablamos, y de acuerdo a cómo hablamos, actuamos, y de acuerdo a nuestra actuación es lo que recibimos o lo que gestamos. Entonces, este es un tiempo de que nos enfoquemos en lo que Dios nos llamó a hacer, que descubramos nuestra comisión y que sepamos desarrollarla, porque como hablaba Carolina al inicio, según la palabra lo establecía en el caso de Sansón, él era un hombre con llamado, un hombre con ministerio, un hombre apartado para el Señor, pero él no cuidó su desarrollo ministerial. Entonces muchos podemos tener un llamado, podemos tener dones, talentos, habilidades, un equipamiento de reino para desarrollar cosas sobrenaturales sobre esta tierra, pero nos manda a identificar qué es lo que nos mandó a hacer y poder desarrollarlo de acuerdo al plan de él, porque yo lo puedo desarrollar a mi manera, con mis estrategias. Si yo estudié en la universidad, yo puedo desarrollar un liderazgo en la iglesia creyendo que con lo que aprendí en la universidad yo lo voy a traer a la iglesia, y aquí en el ministerio es totalmente diferente, es algo espiritual, no es con una vara de Egipto, sino que es con una vara diferente, es con una vara espiritual. Entonces muchas veces nos confundimos y de acuerdo a lo que pensamos actuamos. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos cansamos porque queremos obtener lo que supuestamente nos dijeron que íbamos a realizar, pero con nuestras estrategias. Aparte cansamos a los que están alrededor de nosotros. Muchas veces hay familias desgastadas a causa de aquel que no tiene una mentalidad diferente. Entonces, qué importante esta mañana de poder identificar, ok, estoy cansado, estoy fatigado o no tengo fuerza ya. O sea, mi cuerpo está que ni levantarse quiere, pero esta mañana es una mañana de ánimo, de cobrar ánimo, es una mañana de activación, de decir, no, todo está perdido. Si ya llegaste al tercer peldaño, que es de cero fuerza, la palabra nos enseñaba en Isaías de que Él multiplica cuando no hay. Entonces una mañana decir, yo me levanto, yo creo, yo recibo la palabra, pero no está solo en recibirla, hay que creerla, hay que declararla y hay que hacer la vida, porque muchos escuchan palabra, pero no la hacen de Él, no la hacen un rema. Entonces en mi caso, por ejemplo, ¿qué palabra a mí me sostuvo en medio de la debilidad? Salmo 118, 17, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Jehová. Yo dije, tengo que vivir para contarlo. Entonces yo me hice la palabra, la recibí, la hice mía, la declaré y caminé en pos de ella. Entonces es una mañana no solo de escucharla, sino de decir, ok, yo estoy en esta condición. Las hermanas aquí del ejército están hablando de que va a dar fuerzas al que no las tiene y que me va a dar águilas como de águila y que yo me levantaré. Entonces yo lo creo porque su palabra establece que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Ya no es mi fuerza, es las fuerzas que Él me va a dar. Aquí yo estoy con mis brazos abiertos, dispuesta o dispuesto para recibirla. Así que Señor, si tú vas a levantar a alguien, levántame a mí porque yo estoy listo. No olvida, pero se puede imaginar a alguien que, perdón hermana, pero a veces pasa. A veces hay una dieta espiritual y hay una dieta natural, pero a veces ni de un lado ni del otro. O sea, hay un desorden en nuestra dieta natural, hay cosas que sabemos que nos hacen mal, que tenemos que hacer y no hacemos. Naturalmente, bueno, no vamos a dejar hablar a María del Carmen, que es la que siempre dice, hagan ejercicio.
hagan ejercicio. Sí, ya le quitamos el micrófono. Entonces siempre dice eso. Pero la misma palabra dice, ejercitaos en la piedad. Entonces nosotros necesitamos también saber si estamos alimentados espiritualmente, porque en un momento de debilidad, de no tener fuerza, va a decir, todo lo puede ¿quién? El que va a la iglesia va a quedar, o todo lo puede el que ora. ¿Quién es el que todo lo puede? Dios mío, todo lo puedo, pero si no sé qué eso dice acerca de mí, entonces va a pensar de que eso solo es para los que van a la iglesia y no sabemos definitivamente a quién es que le dan las fuerzas. Entonces no es así, pero si nosotros nos alimentamos también espiritualmente y sabemos en qué momento cada palabra, ¿verdad? Porque a veces llegan, alguien una vez me dijo a mí que por qué no me hacía falta fe, que por qué me hizo falta fe para creer algo. Entonces, pero yo ya tenía una palabra, pero me hubiera dejado fulminada con esa palabra, hermano, con lo que yo estaba viviendo. Y yo que para que no me alcanzaba la fe, ya ni me acuerdo, que si no me alcanzó la fe para lograr otra cosa, sí había. Entonces yo le dije, mira, pero a mí Dios ya me había dado una palabra que dice que cuando el enemigo estaba tentando en el monte al Señor, le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate. Y no va a mandar, no está escrito que a sus ángeles va a mandar que te levanten y no tropiece tu pie. Entonces yo le dije, ¿y el Señor Jesús se tiró? Entonces me dijo, no se tiró. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener una fe que va a tentar a Dios. Entonces yo voy a decir, ok, Dios ya me sanó, hizo el milagro, pero yo sé que hubo un camino que yo llevé tomando refrescos de botella, de un desorden de alimentación, y yo ya experimenté el dolor, vaya, como no olvidé en un momento que les compartió, y llega el momento en que ya que Dios lo hace, me voy a lanzar de nuevo, a ver si Dios me vuelve a sanar. Perdón, yo tengo que ser buen mayordomo y saber que la salud que tengo, un día mi cuerpo tiene que aguantar para cuando Él venga y lo transforme, pero para eso, mientras tanto, yo doy la talla, porque si dando la talla, como le decía en un principio, como Daniel, perseverando, siendo devoto, aunque se pierdan las fuerzas, usted y yo tenemos que tener la convicción que va a llegar un toque, los toques que sean necesarios, pero necesitamos con uno suficiente de Dios para levantarnos a nosotros y levantar a toda nuestra generación, porque a veces uno dice, puchica, solo yo he quedado, ¿verdad? Como el profeta. No, hay más. Son más los que están en nuestro lado que los que están en contra, pero hay que estar bien alimentado, hay que alimentarlo. Bueno, hermano, yo no sé ustedes, pero cada una de nosotros sabe qué área tiene que fortalecer. Nosotros mirábamos muchas áreas, pero yo creo que espiritualmente es vital, hermano, de que nosotros mantengamos una dieta. Veamos qué le hace, qué daña, qué quita nuestra fuerza, que nos intoxica, que estamos a veces intoxicados, ¿verdad? De tanta cosa, de tanto resentimiento, de malas costumbres, de vanas maneras de vivir, y buscar ese equilibrio divino. Si para eso tenemos el Espíritu Santo, que es el mejor termostato de nuestra vida, el que nos dice, no, por ahí no, amarillo, rojo, y uno volver otra vez y volver a la línea, porque Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todo, como prospera nuestra alma, y que tengamos salud. A mí eso me impresionó usted. Entonces yo digo, Dios mío, si yo quiero fuerzas para ver a mis nietos y bisnietos, si Dios se tarda un poco en venir, yo digo, Señor, yo quiero estar bien, yo quiero estar parado, quiero estar espiritualmente creyendo, porque no importa lo que digan, se levante quien se levante, saber delante de quién estoy y quién es mi escudo. Dígame, Nolvi. Y fuerzas, Tere, también Sí. Cuidando nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, vamos a tener fuerzas para desarrollar nuestra comisión y también para honrar la sanidad que en algunos casos Dios tiene misericordia en darnos. Y hay un hombre tan poderoso que a mí me llama la atención, que ese hombre se cuidó y se guardó en fuerza para desarrollar su comisión, aunque ya era un hombre de 85 años. Y cuando a él le dicen, y mire, lo encontramos en Josué 14:12, y le dice, ahora pues, le dice a Josué y Caleb fueron los dos espías que trajeron el reporte correcto de que era Canaán, y fueron los dos con un espíritu extraordinario que ingresaron a Canaán y recibieron la bendición. Y le dice, ahora pues, Josué, dame esta región montañosa, de la cual el Señor, le dice, habló aquel día, porque tú oíste hasta aquel día allí había anaseos con grandes ciudades fortificadas,
Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré como el Señor ha dicho. Un hombre de 85 años, no pidiendo un valle, no pidiendo una montaña, no pidiendo un territorio habitado, estaba pidiendo la ciudad de donde estaban los anaseos, y dice que los anaseos eran gigantes, y dice con ciudades fortificadas. Quizá, dice el Señor, me dé esa fuerza. Y cuando yo analizaba esto dije yo, ¿y por qué no pidió un valle? ¿Por qué no pidió una montaña? Y dice que luego él conquistó esa ciudad se llamaba Kiriat Arba, y Kiriat Arba es una ciudad de gigantes, y él le cambió nombre y le puso Hebrón, el lugar de la comunión. Es decir, que aquellos lugares que nosotros vemos que están habitados por gigantes, que son ciudades fortificadas, Dios nos va a dar las fuerzas para poder legar a nuestras generaciones un espíritu diferente, un espíritu de comunión. ¿Por qué no le colocó otro nombre? ¿Por qué no le puso la ciudad de la conquista, la ciudad donde venció el Todopoderoso? No, la ciudad Hebrón, la ciudad de la comunión, porque en este tiempo el Señor nos está llamando por familias a fortalecernos, a poder derribar ciudades amuralladas, a poder sacar todo anaseo de nuestras genealogías para poder vivir en una completa comunión. Muchas veces el no tener comunión nos puede desgastar, porque nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, pero es un tiempo que nos levantemos como Caleb, con aquella fuerza. Me imagino que el pueblo se burló y dijo, ¿y este viejito qué irá a hacer? Si este viejito ya con bastón y pidiendo la ciudad de los gigantes y ciudades fortificadas, ¿qué le pasa? Pero como no eran las fuerzas de él, él tenía una comisión número 1 y tenía una promesa de que Dios le había hablado por boca de Moisés que él iba a heredar territorio en Canaán. Entonces, qué hermoso que cuando Dios nos ha dado una palabra profética, una promesa y una comisión, la esperemos. Si no se ha llegado a la fecha, Dios nos va a dar las fuerzas, pero ¿cómo? Cuidándonos para aquel día estar tan fuertes y poder derribar todo aquello que se quiera levantar para afectar nuestras generaciones. No olvide, 80 años. O sea, dices, este viejito, ¿para qué quiere conquistar si tiene 80 años? Pero es una mente generacional. Él estaba pensando no solo en él, estaba creyéndole hasta el último suspiro de sus fuerzas al Señor para entrar y para salir, dice, pero era en las fuerzas de Dios, y estaba no creyendo solo para él, estaba creyendo para su generación. Dígame, Mari. Sí, lo que dice usted es enseñarle a través de nuestro ejemplo a nuestros hijos, ¿verdad? Acerca de que tal vez cómo podemos derribar tal vez gigantes ancestrales que se vienen dando en la familia. Si son gigantes de divorcio, gigantes de pobreza, gigantes de enfermedad, qué sé yo, que se pueda estar moviendo dentro de una familia. Pero si nosotros venimos y nos paramos en la brecha y decimos, y nos detenemos, tenemos que hacer un alto y ver qué es lo que ha venido afectando a la familia. Y entonces decidir si nosotros, bueno, o nos morimos aquí y caemos aquí espiritualmente, caemos en divorcio, o seguimos en la misma pobreza, o nos morimos de enfermedad, pero alguien tiene que poner un alto. Yo creo que el Señor, si nos ha llamado, si nos tiene aquí, es precisamente por eso, para salvar la generación, para que nosotros enseñemos un nuevo estilo de vida a nuestros hijos, no solo en lo físico, no solo en lo material, ni solo en lo espiritual, en todo lo que es el aspecto de nuestra vida, pues porque el Señor lo que quiere, dice, generaciones consagradas para mí, es lo que quiere Él, con fuerza, que lleguemos a una vejez, a una buena vejez como David, ¿verdad? Que dice que él murió lleno de días, lleno de prosperidad, y él murió ya de viejito, pues porque ya le tocaba irse. Gloria a Dios que se haga en nosotros. Y lleno de gloria. Eso es para nosotros, María del Carmen. Mire, es el ejemplo de él, de Caleb, como decía Norby y María del Carmen. Es impresionante porque él es oración. Porque ese es el detalle, si algo también queremos dejar en su corazón, es el equilibrio divino, hermano. Porque no solo se quedó orando, y como dice, no, y ni puso pretextos, no, es que yo ya tengo 80 años y además yo ya tengo no sé cuántas tierras, y no, y acompañé también a Josué, y a la gente que difícil, cómo murmura y cómo casi nos matan a pedrar. No se puso, es oración. O sea, tenemos la promesa de Dios, como decía María, vamos a luchar contra cualquier gigante que se levante en nuestra familia, en nuestra generación, pero también vamos a accionar. Si yo sé que han habido problemas de divorcio o de cosas que renunciamos y rechazamos, ¿verdad? En el nombre de Jesús en nuestra casa, entonces también yo voy a orar, pero también voy a accionar. Yo voy a ver, ¿quién? Las mujeres eran insujetas,
desaliñadas, lo que usted quiera, pues yo voy a ver cuál era el mal y lo prevengo, porque esa es parte de la sabiduría. Entonces, no voy a solo orar y va a llegar el esposo, pero ni las buenas tardes le va a dar, entonces atenderlo. Entonces, a ver, también accionemos, porque no, solo vamos, no, es el equilibrio, o sea, es... ejercitémonos en la piedad, ejercitémonos en la palabra, no solo palabra, no, vivamos lo que hemos creído, llevémoslo a la casa, llevémoslo al trabajo, llevémoslo a las empresas. Doña Carolina. Tere, sí, fíjese que en Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Me llama la atención que levantarán las alas como las águilas. Dice, estaba leyendo yo un estudio de la vida de las águilas y dice que es el animal más longevo de la tierra, pero dice que dura 70 años, pero a los 40 años hay un proceso donde las garras se le encarnan y se hacen curvas y ella no puede cazar, el pico se apunta al pecho y no puede agarrar la presa, y las plumas se hacen tan pesadas que ella no puede volar. Entonces ella toma la decisión de morir en el intento, de morir en ese proceso, o de retirarse y ser renovada. Entonces ahí es donde viene la parte de nosotros, ser como las águilas en nuestro hogar, pararse y decir en qué estoy fallando, en qué analizarse, autoanalizarse y ponerse uno a cuentas con el Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para vivir esos 30 años más, que sean más, ¿verdad? En el caso del águila, que vive los 30 más, porque ella entra en un proceso de 150 días donde se retira en lo más alto, dice, y empieza a golpearse contra la roca, quitándose el pico, para que el pico crezca. Y después de ahí viene y se arranca las uñas para que salgan las nuevas, y después las plumas. Entonces así tenemos que ser nosotros, retirarnos, ¿verdad?, el aposento alto y ir donde el Señor y desnudarse uno cada día y decir esto fallé en esto, y tratar, si esto es una lucha, ¿verdad? Eso es una si el Señor nos dice vestidos con la armadura del Señor, es por eso. Entonces eso es lo único que nos queda, hacer como las águilas, ¿verdad? Renovarnos. Y saber que Tal vez solo un poquito, que miraba yo que así como el águila va a la roca, ¿verdad? Nosotros debemos de ir y correr a Cristo, que es nuestra roca, y es ahí donde nosotros desnudarnos delante de Él y poder decirle al Señor en la intimidad. Él ama la verdad en lo íntimo. Entonces desnudar nuestro verdadero yo, porque a veces andamos con falsas fuerzas. Y eso es lo que trae un desgaste, ¿verdad? Estar aparentemente bien delante de los hombres, pero caídos delante de Dios, ¿verdad? Qué tiernos estos muchachos. Sí, mi amor. Ya se nos terminó el tiempo y viera ellos qué lindos así, miren, rojo en toda la pantalla. No hay tiempo. Pero nosotros queremos ya, casi que nos estamos despidiendo, que llevemos eso en nuestro corazón, como decía Rosy. Lo primero es su pico. Cuando usted oía el águila, ya tenemos que cambiar muchas maneras en nosotros, nuestra vana manera de vivir, nuestra alimentación espiritual tiene que cambiar, y aún natural. Para algunos ya cambió, tiene que cambiar si no ha cambiado, porque tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Dios nos da la libertad y el libre albedrío de que usted y yo decidamos. Entonces, no vengamos culpando a nadie, porque nos han dado dominio propio para poder nosotros decir esto sí conviene, esto no conviene. Entonces, yo creo que este es el tiempo de que Dios quiere que nosotros tengamos una bendición integral, y que todo, salud, nuestra vida espiritual, familia, todo esté en armonía, todo esté próspero, todo esté saludable. Para eso nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestro comportamiento, y seguramente, como decía Norvia, va a venir, y lo hemos experimentado la mayoría de los que estamos aquí, un toque sobrenatural de Dios, de donde no habían, Dios va a abrir sendas. Si había sequedal, Dios va a hacer nuevamente que broten ríos en medio de sequedales. Dios va a empezar a hacer agua en esa tierra desértica que usted ni sabe dónde va a ser el toque de Dios. Ni siquiera lo pensemos, ni siquiera lo imaginemos. Es Dios que va a traer nuevas fuerzas a su familia, va a traer nuevas fuerzas físicas en el nombre de Jesús para nosotros, nueva salud, va a traer una vida sobrenatural, una vida mucho más en otros niveles para nosotros. Es Dios en nuestra economía.
pero tenemos algo que hacer nosotros también. Eso sí Dios no lo puede hacer y nosotros tenemos que tomar decisiones para que aprendamos a vivir como gente con mentalidad de reino, no con una mentalidad de pobre, y no estamos en contra de nadie que esté pasando una situación, no, de la mentalidad, porque Dios se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. O sea, no es el deseo de Dios que estemos mal en ningún sentido de nuestra vida. Así que como Ejército de Mujeres, que Dios lo bendiga. Esto es algo que estamos nosotros, hermanos, créanos, ahí, ojalá que a ponerlo por obra. Esperamos que Dios sea el que le dé el querer y el hacer. Así que nos vemos en nuestro próximo programa y muy buenas tardes. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Ninosca de Ponce, un programa especialmente para ti, mujer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos en nuestra próxima edición, Ejército de Mujeres.